para, ¿no? Vieron que habla fuerte, todo, se me para. Y el 25 de mayo, ¿no? Y me para y me dice, el otro día me maté dándole, dice, me hice una bobina con una corriente, dice. Entonces le digo a los alumnos, ¿y qué tal? Dice, ¿qué tal el dibujito que les estoy haciendo? ¿No? Ahora, ¿qué pueden decir? Entonces dice que le dijeron, no, hay otro ingeniero que hace dibujos más complicados todavía y mejores que los que hace usted. Entonces ya se puso, estoy matando haciéndole un dibujo. Y dice, ¿quién? Fara, dice, Fara hace otro dibujo. Dice, ¿qué va a hacer? Entonces me cargaba diciendo, así que vos sos el que andás. Claro, sí, dice tener. Pero esto lo aprendí de la mano. ¿Y saben por qué? Porque el primer examen que yo rendí fue química inorgánica, o orgánica, no me acuerdo. Uno de los primeros exámenes que yo rendí, primero fue álgebra o análisis, geometría analítica, y el cuarto fue química. Entonces, claro, me toman el examen y me tocó una torre de destilación. Y bueno, hice el dibujo de la torre, ¿no? Y lo expliqué muy bien, no lo sabía. Entonces el profesor me dice, ¿usted qué carrera está estudiando? Electromecánica. Ah, electromecánica. ¿Qué sabía el examen? Dice, todo lo que me dijo está muy bien, excelente, no hay problemas. Ahora, si va a ser electromecánica, va a tener que mejorar su dibujo. Entonces miré el dibujo. Y desde esa vez, todos los dibujos tienen que ser bien hechos. Y bien grandes. Porque si son chicos, otro ingeniero que fue titular de esta cátedra, que ya murió, el ingeniero Silvetti, de acá han pasado varios monstruos, ¿no? El ingeniero Silvetti, después vino el ingeniero de Rossetti, que es el que ha hecho los apuntes. Después de él vino el ingeniero Giampietri, que vive, esos dos viven. Yo he trabajado con los dos. Giampietri, de buenas personas, más bueno que el pan. Así que imagínense. Con él trabajé y él me trajo acá, Giampietri. Entonces, porque trabajábamos en la UTN, entonces me dice, ¿vos no querés trabajar conmigo allá en la UTN? No sé, veniste, dice, y me acompañás. Bueno, vine. Así, me acompañaron. Digo, bueno, vamos. Entonces me dice, mirá, dice, yo necesitaría que vos te hagas unas prácticas en el laboratorio. Ajá. ¿Y cuántas prácticas quiere que haga? Y no sé, las que vos querás. Digo, pero ¿qué hago? Las que vos se te ocurra. Necesito tal vez hacer una práctica para que los muchachos vean, todo. Ah, bueno, pero ¿tiene alguna guía, algo para, no sé, alguna que, no sé, hacer las que vos querás? Fíjate lo que hay ahí. Esa fue la indicación. Fíjate lo que hay ahí y haz las que vos querás. Y ahí salieron 600. Así era la amistad que teníamos con él. O sea, él me dejaba que yo hiciera lo que quisiera. Digo yo, pero no sabía yo qué es lo que veía. Entonces, claro, entré a ver ahí 7 prácticas hicimos ese año. Después, al año siguiente, descubrí que había guías de mirar, porque no se hacían laboratorios, porque no habían profesores. El que estaba en no sé qué, no había. Entonces, con los años descubrí que habían guías. Bueno, y ahí llevé a 12 las prácticas, pero las hacía solo. Yo las armaba, yo las daba, yo las desarmaba. Estaba solo en el laboratorio, no había nadie. No estaba Barroso, no estaba Bernardón, no estaba Corbacho, no estaba nadie, era yo. Bueno, primer año, lindo, ¿no? Estaba lindo. Segundo año, ya me dieron las guías, dice, bueno, mirá, acá encontré. Hay algo. Que bueno,
y agregamos unas pocas más. Y ¿Había después cuánto? ya vino Escudero. Y Escudero me dice, no, hagamos. Ya él quería hacer todo. Entonces me dice, no, quiero hacer la puesta en paralelo. Vos hacerte la puesta en paralelo. Yo, pero no tenemos nada, no importa. Dice, yo te compro, vamos, compramos todo, dice, lo armamos. Con los alumnos, que todavía me acuerdo, hicimos la planta, esa mesa, es una planta, esa mesa está diseñada para hacer la puesta en paralelo. Y con los alumnos nos quedamos fuera de hora, un alumno soldó el brazo de sincronismo, trajo unas planchones grises, las trajo armadas, midió todo, se la ven a derecho, pero las trajo perfectas. Lo único que había que hacer era soldar, atornillar eso ahí. Varios alumnos y una chica calculó las correas, pero las correas no estaban, había que comprarlas. Entonces una chica, que es la petrolera, le di ese trabajo. Cada uno tenía un trabajo. Ese muchacho trajo las planchuelas, otro me ayudó a soldar, a armar el plano, qué sé yo, después otra, esa chica calculó las correas, que todavía lo tengo ahí en el laboratorio, y muy buena chica esa, y se recibió y se quedó en Brasil. Se ganó la beca para ir a Brasil y se quedó, parece que era muy buena ya, o se puso de novio, no sé. El asunto es que quedó trabajando allá. Pero muy buena ingeniera debe haber sido esa chica, debe ser, porque eso que yo le di no era fuera de toda especialidad. Le mostré algunas cosas, pero ella hizo un muy buen trabajo. Vinimos, pusimos la correa y la pusimos perfecta, gracias a la chica, no me acuerdo el nombre. Pero lo hicimos con los alumnos. Mientras yo daba clase, algunos estaban soldando, terminaba de dar clase y me iba a ayudarles a ellos a hacerle. Y así lo hicimos. Fue un año. ¿Y después cómo hacían ellos con las clases por día? Se la dimos por aprobar. Hay que fabricar, no tuvo que hacer un uniforme. Así se construyó el laboratorio ese que tienen ustedes. Bueno, esto que van a ver acá, yo tengo porque yo les he permitido a los muchachos que se vengan a rendir con esto en el final. Entonces les he pedido que lo hagan en A3. Ahora les pido que a ver si hay alguien, porque yo no tengo tiempo de hacerlo en AutoCAD. O podría hacerse también en SolidWorks. ¿Ah? Y animación. ¿Y vos sabés eso? ¿No sabés SolidWorks? El AutoCAD. Y bueno, esto hay que hacerlo en AutoCAD en una A2, por lo menos, bien grande. Entonces todos los que vengan a rendir tienen el plano ahí. Si le toca este tema, lo usa, viene, lo pega y lo explica, porque si no hay que aprenderse esto. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Para rendir, vienen con el plano, lo pegan en el pizarrón y lo explican. Yo tengo una 3 fotos. Yo quiero la 2. ¿Ese plano es el de la planta de puesta en paralelo? No, el de la puesta en paralelo es otro. ¿Ese también se puede traer de la puesta en paralelo? Sí, sí se puede. Sería interesante que tuviera ese plano en acrílico. Lo tenemos en un... Ah, ¿lo querés hacer así? No, se me está ocurriendo ahora con luces. Cuando prendan el motor, prendan y sepan qué parte del esquema ha arrancado y cuánto se ha puesto en paralelo. Tenemos el plano ya, nosotros hicimos un póster gigante, una gigantografía, y ahí está el plano. Yo les hago o para tener el plano y dibujarlo en un acrílico. Colocarle LEDs. ¿Tenés más? Sí, después lo comentan ustedes. Pero no se puede dibujar como para que se vea qué parte de la planta está funcionando y cuándo engancha en paralelo y cuándo. Eso hoy en día, lo que él tiene como idea hoy se hace con el sistema SCADA. La puesta en paralelo es un sistema SCADA que se hace con la pantalla. La pantalla de la PC, el operario
pulsa un botón y entran a cerrarse contactos para... Sí, tanto con para- PLC. Todo con PLC. Entonces, Bueno. para saber, para el final, hay una lista de los gráficos que se pueden traer o no, para ver qué plan Es este nada más. ¿Es de puesta en paralelo también? Bueno, ese también. Por eso. Son esos dos nada más. ¿Qué lista? ¿Qué querés? La lista. Pará. Son dos nada más. El de la puesta en paralelo yo lo tengo hecho en AutoCAD. Ese sí, se los paso y ustedes lo imprimen. Y hacen un tamaño A2 o algo así. Ahí, creo que se lo mostré la otra vez o no. Sí. Que está hecho en AutoCAD. Bueno. Vamos a ver este no está hecho. Entonces, acá tienen el motor sincrónico, que está alimentado por un contactor a la red trifásica. Este es el rotor, que mediante dos anillos rozantes, donde tenemos dos escobillas, uno va conectado a este contactor que recibe la alimentación de corriente continua. ¿Está bien? El positivo, por ejemplo. Y este otro pasa por esta reactancia y recibe el negativo. ¿Está? O sea, la corriente continua entraría por acá. Va a los anillos rozantes, va a las escobillas y alimenta el rotor. O sea que los polos norte-sur se producen acá con la corriente continua. ¿Está? Ahora bien, cuando arranca, el circuito no pasa por acá, porque está abierto esto. Entonces el circuito viene por acá. Por 3 pasa por este reóstato, viene por acá, pasa por esta reactancia, va a la escobilla y cierra el circuito. Es un circuito que está cerrado por una resistencia, que es esta, y esta reactancia. Cuando arranca este motor, en el arranque, arranca como un motor asincrónico, como el que acabo de explicar. Durante el arranque, eso lo vamos a ver, la frecuencia de las corrientes inducidas depende de S por la frecuencia de la corriente del estator. S es el valor del resbalamiento. Y el resbalamiento, que varía N1 menos N2 sobre N1, para que tengan una idea, si N1 vale 1500, N2 vale 1490, 92. No es mucha la diferencia. ¿Tá? Entonces el resbalamiento varía entre 0,03 y 0,05, 0,06. ¿Entienden? Ese es el valor del resbalamiento. Supongamos que vale 0,02. Por 50 me da 1 Hz. ¿Lo ven? O sea que la frecuencia de las corrientes inducidas en el rotor son de muy baja frecuencia. ¿Sí? Entonces, la reactancia actúa es omega por L. Y esto es 2pi por F por L. Como la frecuencia de las corrientes inducidas es baja, bueno, la reactancia es baja, pero suficiente para que cuando la corriente pase por acá, produzca una caída de tensión. ¿Está bien? Esa caída de tensión hace circular una corriente que pasa por esta bobina. Y entonces acá se genera un campo magnético. La otra bobina toma corriente de arriba del contactor 2, o sea que le llega corriente continua, que produce otro campo magnético. Acá hay dos campos magnéticos, el que produce la corriente que pasa por la reactancia y el que produce la corriente continua. Esos dos campos magnéticos hacen que esta planchuela se mantenga pegada así como está. La atraen. A medida que el motor va tomando revoluciones, al inicio, cuando N2 vale 0, cuando arranca N2 vale 0, y ese vale, que vale N1 menos N2 sobre N1, vale 1, porque N2 vale 0. Entonces la frecuencia de las corrientes inducidas en el rotor es máxima. Por lo tanto, tengo la máxima caída de tensión acá, tengo la máxima corriente acá, el máximo flujo, y esto queda así como está.
A medida que va arrancando y va tomando revoluciones, N2 sube. Al subir N2, S baja. Y al bajar S, baja la frecuencia. Y al bajar la frecuencia, baja X. Y al bajar X, baja la caída de tensión acá. Al bajar la caída de tensión acá, disminuye la corriente por acá, se debilita el flujo, y entonces ya no está en equilibrio y esta palanquita se cae para el otro lado, porque hay un resorte que la lleva. Entonces estos dos contactos se cierran, y al cerrarse, por acá puede pasar corriente alterna de control, que es una corriente baja, 40 voltios, 42 voltios puede ser. Entonces esa corriente que pasa por acá alimenta la bobina del contactor y se cierra por acá. Entonces al alimentarse la bobina del contactor, el contactor se excita, produce un campo y este núcleo se desplaza hacia la derecha. Al desplazarse hacia la derecha, los contactos 2 se cierran y el contacto 3 se abre. Entonces, la resistencia ya no está más, pero los contactos que se cerraron permitieron que por acá pasara la corriente continua. Al pasar la corriente continua por acá, se formaron los polos norte-sur. Como el rotor está girando ya a 1492 RPM, está a 8 RPM del campo magnético rodante. Quiere decir que está muy cerca el rotor del campo rodante. Como están muy cerca y yo alimenté con corriente continua, los polos de distinto signo del campo rodante con el polo de corriente continua se atraen norte-sur y entonces quedan enlazados magnéticamente y ahora el campo magnético del estator arrastra el rotor y queda funcionando el sincronismo. Ese es este arranque. ¿Qué pasó con la reactancia? Cuando pasa corriente continua, la frecuencia vale 0 y entonces la caída de tensión acá es nada más que la del alambre y el alambre tiene resistencia muy chica, por lo tanto esta caída de tensión prácticamente es 0, de manera que este relé temporizado se mantiene pegado hacia la derecha para que el sistema siga funcionando. ¿Entendieron? Ese es todo el funcionamiento. Esta resistencia se coloca, y eso lo vamos a ver cuando veamos el motor asincrónico, se coloca para limitar la corriente de arranque. El motor asincrónico trifásico durante el arranque presenta una corriente de cortocircuito muy elevada. Entonces con estas resistencias rotóricas nosotros mejoramos las condiciones de arranque y también mejoramos el par. La máquina tiene un par de arranque bueno. ¿Está bien? Para que arranque con carga. Exactamente. Y ese sería el sistema de arranque. ¿Está entendido? Bueno. Ustedes hoy al motor sincrónico lo hicieron arrancar primero funcionando como generador. Lo pusieron en paralelo con la red y le quitaron la alimentación del motor de corriente continua que lo impulsaba y quedó funcionando como motor. En lugar de entregar energía a la red, empezó a recibir energía. El batímetro tendía a girar en sentido contrario. ¿Está claro? Ese es un arranque como generador síncrono. Este es que acabamos de ver, un arranque automático. Entonces acá, ¿qué hace? ¿Qué molesta, verdad? Y no sé, ¿qué traes? Vengo a charlar A charlar. del centro de estudiantes. Ah, ¿con ellos? Y no estoy tan con ellos. Bueno, y puede ser, ¿no te molesta, no te molestaría dentro de 10 minutos? Bueno. ¿Puede ser o Sí. o no? Es porque te redondeo el tema y ya dejo todo y te los dejo. Por supuesto, explique bien ahí. ¿Y qué pasó con vos? Pura, ¿te fuiste? No, si ella quiere charlar, pues, todavía no sale la Te resolución. fuiste en promesa, ¿no? ¿Ah? Ahí tu amiga, ahora, ¿ella es de qué carrera es? Arquitectura. Se notaba que no era de...
Tiene cara de felicidad todavía. Sí, la Todavía tiene cara de contento. Todavía puede ser doble. Todavía puede ser eso. Que yo tengo cara de... Ah, ya. No, no te quedes. No, pero eso lo quería decir, todavía no sale la resolución. Y yo te estoy esperando, si cada vez que te veo vos me decís chao. Pero me dije que no estaba. No, pero ya que estamos, me cuento lo que iba a contar. Bueno, ya, entonces, disculpen. Bueno, entonces acá, trabajando como motor, entregando potencia únicamente. Estos son los reactivos y esta es la potencia activa. El motor entrega 500 kilowatts y se le piden 100 kilowatts más de potencia activa, pasa a tener una potencia aparente de 560 kVA. Esta es potencia aparente, ¿sí? Estos son kilovolt-ampere, más 100 kilowatts de potencia activa, que acá están en el eje X, me da una potencia aparente de 560 volt-ampere, lo cual vemos mejoró el factor de potencia. El motor en vacío no mejora el factor de potencia. Ahora entrega potencia útil y está sobreexcitado. La potencia útil son los 100 kilowatts y al estar sobreexcitado se comporta como capacitivo. Entonces tengo 50 kilowatts hacia abajo. Entonces 100 más los 50 en cuadratura me darían 112 kVA. En definitiva, 112 estarían acá. Es el resolver este triángulo. Esos 112 hacen que el motor ahora pase a demandar 520 kVA, pero con un factor de potencia también mejorado. Ha mejorado entrega potencia útil y mejora el factor de potencia, pero la máquina está sobreexcitada. Siempre trabaja mejor cuando está sobreexcitada. Acá está trabajando como compensador síncrono. La máquina son 500 kVA, se la sobreexcita y entonces se comporta como capacitor y consume 100 kilowatt capacitivos. Eso hace que pase a trabajar con una nueva potencia aparente y mejore el factor de potencia. En esas condiciones yo le puedo pedir mayor potencia útil en el eje y entonces vuelve a trabajar con 500 kVA, ¿sí? Vuelve a trabajar con 500 kVA. Acá en realidad habría que sacar la cuenta, pero este no es 500 kVA, debe ser más grande. Acá debe ser el mismo que este otro. ¿Está bien? Entonces, la máquina he logrado sobreexcitada, mejorar el factor de potencia, le he podido sacar potencia útil y he mejorado todavía más el factor de potencia. Eso es lo que se observa en ese caso. Y en ese caso, en el caso que no se disponga de mayor potencia aparente, yo entrego 500 kVA, le pido 100 kW, lo sobreexcito con 100 kW y me mantengo en los 500 kVA. No puede entregar más potencia de la que está en ese momento porque, supongamos, está en el límite. Pero ha mejorado el factor de potencia. ¿Está bien? Por eso el motor sincrónico en vacío se usa para compensar el factor de potencia. Y las centrales venden ese servicio. El motor sincrónico, el alternador, digamos, lo hacen trabajar como motor sobreexcitado y de esa manera venden reactivo capacitivo para mejorar el factor de potencia de la red. ¿Está? Bueno, acá hay una relación de costos. Para velocidades bajas, los motores sincrónicos y potencias altas en HP convendrían los motores sincrónicos. En potencias en HP e intermedias, bueno, tenemos cualquiera de los dos. Y para potencias inferiores a los 200 HP son más recomendables los motores de inducción, son más económicos.